Hemos llegado ya a la edición del día viernes de Comercio TV en la pantalla de Televicentro Diario. ¿Qué tal, Roberto? Amigos televidentes, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes todas las noticias de nuestro país y del mundo. Desayune rico. Si esta hora ya está desayunado, desayune rico. Le vamos a contar los titulares del diario El Comercio, que ya está en circulación en nuestro país. El Comercio dice, en los títulos impresos, el IES pide 400 millones al fisco para cubrir salud. Hay más casos en vigilancia por la variante Delta. Cruce de acusaciones. Lamentable esto. Va en el Consejo Metropolitano de Quito. La tarea de Vela, tender puentes para el diálogo. Los sorteos en causas judiciales son indagados. Títulos importantes que tiene el diario El Comercio. En su edición impresa usted ya lo puede pedir a su voceador de confianza. Arrancamos de inmediato con las noticias. Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia en el correísmo, fue declarado inocente del delito de peculado en el caso Caminito. Aparentemente, la Fiscalía no presentó las pruebas necesarias para llevarlo a la cárcel por 8 años. Sin embargo, Romero está detenido por el plagio del político Fernando Balda. Se cayó el caso de Fiscalía. Pablo Romero, ex titular de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, se quita un peso de encima, una vez que con voto de mayoría los jueces de la Corte Nacional de Justicia Julio Arrieta y Javier Cordero declararon su inocencia. Es lo que se esperaba, de hecho, desde antes que se instale en la audiencia, porque conocíamos todo el expediente. A raíz de que se fue practicando la prueba, fuimos verificando y fuimos aclarando más la tesis, y con el alegato de clausura de Fiscalía lo entendimos que iba a ser así. En contraposición, el magistrado oponente Marcos Rodríguez cree que Romero sí cometió el delito de peculado como autor, por lo que se mostró partidario de aplicarle una pena privativa de la libertad de 8 años. Nos sorprende el voto del juez ponente porque es medio contradictorio y en realidad, bueno, a la final se ganó, hubo un voto de mayoría y es lo importante. Igual suerte corrieron Cecilia Santillán, Walter Olaya y Fernando Garzón. Aquí aparentemente las pruebas presentadas por la Fiscalía no lograron comprobar el delito. La verdad no creo que Fiscalía apele, pero si lo logra hacer, la defensa va a ser la misma. Habrá que analizar los argumentos de la sentencia, los argumentos de Fiscalía y hacer los contraargumentos adecuados. Ellos estaban siendo procesados por el supuesto mal uso de fondos públicos en la operación encubierta Caminito, desarrollada en el 2013 para obtener información sobre un presunto grupo de hacker que manejaba datos de entidades públicas, como también correos electrónicos de altos funcionarios del Estado. Romero desde agosto del 2020 cumple una condena de 9 años por el plagio de Fernando Balda. Al momento está a la espera de la audiencia de apelación. Juan Pablo Perea, su abogado, descarta que tenga privilegios en la cárcel del Inca, norte de Quito. No son privilegios, sino es por la información que él maneja, por la autoridad que él manejó. Y él está en el CDP del Inca, está en una celda solo él, es lo único. Privilegios no hay, porque igual está privado de la libertad. Igual está, el único beneficio, por así decirlo, tiene su baño privado y su celda privada. Nada. ¿Y eso no es nada del otro mundo? Eso no es nada del otro mundo, de hecho así deberían estar todos los presos en el Ecuador. Informó Héctor Romero. El segundo debate del proyecto de Código de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes será tratado en 180 días. La decisión de suspender el análisis del texto fue aprobado por el voto favorable de 121 legisladores. El proyecto de Código de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes viene tratándose desde el anterior periodo legislativo y su segundo debate estuvo previsto para este jueves durante la sesión 697. Sin embargo, el Pleno con 121 voluntades decidió que el texto sea devuelto a la comisión a cargo de este tema para revisar de manera profunda los 4 libros del denominado COPINA. Solicitamos a la Asamblea que el COPINA sea devuelto a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de incorporar nuevos elementos y consideraciones que permitan entregar al país un código robustecido que atienda y responda a las necesidades reales y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En efecto, la moción para que el COPINA sea tratado en 180 días fue presentado por la asambleísta Pierina Correa. Otros tantos legisladores apoyaron el argumento. Es una reforma sustancial. Sin embargo, considero que hay temas que requieren una nueva discusión para encontrar consensos. ¿Con quiénes? Con la sociedad, con la academia, con las ONG,
También existieron criterios que se opusieron a que el segundo debate del Copina sea suspendido. En su defecto se señaló debería ser aprobado, pues tiene reglas claras, por ejemplo, en lo relacionado con el trabajo infantil y violencia sexual contra niñas y adolescentes. Lógicamente que entiendo que los nuevos miembros de la comisión quieran revisar el texto, quieran introducir cambios, pero legalmente no procede. Nuestra posición será de abstenernos, pero vamos a luchar, a seguir luchando hasta que logremos que en este país no se penalice a la niña, al adolescente que decide interrumpir un embarazo fruto de la crimen más grande que es la violación. En el tiempo que se tendrá para revisar el texto, se planteó que se recogerán las observaciones de organizaciones de la sociedad civil, así como tratados internacionales sobre derechos de niños y adolescentes. Informó Javier Rosero. Y en la Escuela Superior de Policía se realizó la ceremonia de ratificación de mando policial a la comandante de la institución, Tanya Varela. El acto contó con la participación del presidente Guillermo Lasso y altas autoridades del Estado. Una ceremonia donde todos vistieron de gala fue el primer acto oficial en la que participó la recién posesionada ministra de Gobierno, que hizo su ingreso acompañada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Antes de los discursos llegaron las condecoraciones y fue la ratificada comandante de policía, Tanya Varela, la que pidió apoyo al gobierno para recuperar los más de 900 millones de dólares que le robaron al ISPOL. Tenemos su respaldo y apoyo, señor presidente. Sabemos que en esta trama delictiva no solo están inmersos los implicados en los procesos judiciales. Varela enfatizó que miles de policías son los perjudicados y que los responsables deben responder por el dinero perdido. Que los actores políticos que arbitrariamente se beneficiaron de este delito deberán rendir cuentas ante la justicia. La respuesta vino de inmediato. La ministra Alexandra Vela expresó todo el apoyo del gobierno para que los responsables de atentar contra la jubilación y cesantía de los servidores policiales sean puestos a órdenes de la justicia. El gobierno no ha escatimado ni escatimará esfuerzos para recuperar los recursos y para llevar a todos, óiganlo bien, a todos los responsables ante la justicia. A través de la Procuraduría General del Estado, estaremos vigilantes de las investigaciones que se realizan para recuperar los fondos robados de la seguridad social policial. Además, se comprometió a dotar de equipamiento para que los uniformados tengan mejores condiciones laborales y enfrenten a la delincuencia. Tanya Varela continuará implementando estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana. En Quito informó Iván Casamen. Contarles ahora que la Fiscalía dio como plazo hasta el 9 de agosto para que se desclasifique la información reservada sobre la muerte de la pareja integrada por Katy Velasco y Oscar Villasís. Entre tanto, los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio presentaron una demanda de inconstitucionalidad para también poder acceder a esta documentación. En la desclasificación de información ven la posibilidad de llegar a la verdad sobre la desaparición y muerte de la pareja integrada por Katy Velasco y Oscar Villasís, ocurrida en la frontera con Colombia hace más de 3 años. Quienes fueron víctimas del caso de alias Guacho, quien les secuestró, confundiéndoles a ellos como agentes de inteligencia, quienes iban a rescatar al grupo periodístico que también fue víctima de este vil asesinato por parte del grupo Oliver Sinisterra. Es así que la insistencia de los familiares de las víctimas mortales y de Leonardo Tipán, su abogado, ha permitido que se dé un nuevo plazo para desclasificar la información. Se nos ha dispuesto en Providencia la nueva fiscal de la Comisión de la Verdad para que se dé 30 días al nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso, es decir, hasta el 9 de agosto, saber cuál es la verdad de todos estos hechos. Desde la Asamblea Nacional, específicamente la Comisión de Fiscalización, se hizo público el compromiso del jefe de Estado Guillermo Lasso de que se pueda acceder a esos documentos de varios casos, como es del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio.
No obstante, digamos, no ha existido un acercamiento entre el Ejecutivo y el equipo de familias del equipo periodístico de Diario El Comercio, por lo tanto no sabemos estas declaraciones qué tipo de alcance tiene y a qué tipo de información se refiere específicamente. Sin embargo, los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra creen poder tener acceso a lo que no se querría revelar a través de la Corte Constitucional, donde presentaron una demanda. Ya se realizó el sorteo, ha recaído sobre el juez Hernán Salgado y será él el que tenga que darle una debida diligencia a esta petición realizada. Pero si existe una intención desde el Ejecutivo de hacerlo, es el Consejo de Seguridad Pública el que deberá pronunciarse y entregar no solamente actas de estas reuniones que se realizaron entre los meses de marzo y abril del 2018, se tiene que entregar íntegramente, ¿no? Audios, transcripciones, actas de esas reuniones. De esta forma, la presión está dirigida al Consejo de Seguridad Pública, informó Héctor Romero. Más adelante, amigos televidentes, un nuevo récord de inmunización. Más de 338.000 dosis contra el COVID en un solo día se aplicó en nuestro país. Más adelante los detalles de estas y otras noticias. Acompáñenos. Plan de vacunación 900. Este domingo 18 de julio, todas las personas de 42 años y quienes no acudieron a su cita durante esta semana están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 16 a 19 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y en Ecuador se aplicó en un solo día más de 338.000 dosis contra el COVID-19, lo que constituye un nuevo récord de inmunización. Epidemiólogos hacen un llamado para que la ciudadanía se vacune. La vacunación en el país avanza cada vez más rápido. Esa fue una de las prioridades del gobierno. La inoculación para tratar de volver a las actividades habituales como antes de la pandemia. Y es que actualmente existen en el Ecuador 1.754.033 personas totalmente vacunadas. Y vacunadas parcialmente, 2.875.796. Las provincias donde se ha inmunizado a la mayor cantidad de gente son Loja con el 22.99%, Bolívar con el 21.79%, Azuay con el 18.69% y Pichincha con el 18.39%. Y es que hay que marcar sin duda un antes y un después. El presidente de la República, Guillermo Lasso, por ejemplo, informó a través de su cuenta de Twitter de un nuevo récord en vacunación al que llegó el país este 15 de julio. 338.937 dosis aplicadas en un solo día. Daniel Simancas, médico epidemiólogo, dice que por hoy se convierte la vacunación en una necesidad urgente. Más aún, con la llegada de la variante Delta. Las vacunas contra Delta, la mayoría de reportes nos dicen que evita la muerte, que evita la enfermedad grave, pero con 2 dosis. Las casas de salud nuevamente han empezado a llenarse, por lo que hace un llamado a la responsabilidad ciudadana a inmunizarse y dejar de creer en mitos. Tema de que con la vacunación le ingresan un chip, le ingresan metales, se le pega la cuchara, se transforma en hombre lobo, se queda infértil. Eso ni siquiera se discute en el claustro académico porque es una burla. No haga caso a estas burlas. Informó Marilyn Jaramillo. El COE Nacional sesionó allá en la provincia del Oro. La finalidad es implementar acciones para que la variante Delta no se propague en la población. La ministra de Salud, Jimena Garzón, asegura que una persona contagiada con Delta asistió a una fiesta allá en Loja. Le contamos. La reunión se llevó a cabo en la sala situacional del ECU 911 en Machala. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, y la ministra de Salud, Jimena Garzón, fueron los encargados de presidir y tras sesionar dieron a conocer las acciones que se llevarán a cabo para evitar que la variante Delta se propague en la provincia. Siempre hemos querido tomar medidas responsables, inmediatas, a tiempo, sobre la base de data y técnico-científica dada por el Ministerio de Salud Pública.
La ministra confirmó que se están haciendo cercos epidemiológicos a los casos sospechosos de personas a quienes se les ha hecho la prueba y que ahora están siendo vigilados hasta que las mismas sean entregadas. Tenemos que hacerlo metodológicamente, apropiadamente, para poder determinar exactamente cuántas personas estuvieron en contacto, hacerles los PCRs para determinar si portan COVID y ponerlos bajo el cerco epidemiológico respectivo. Por otro lado, María Brown Pérez, ministra de Educación, habló de la suspensión de clases que se estaban efectuando de manera presencial en 48 instituciones educativas en el Oro. Estos involucraban a 1.259 estudiantes, 242 docentes. El presidente del COE aconsejó de la importancia de que la población esté inmunizado con las 2 dosis ante la nueva variante. Mencionó que dentro del rango de infectados existe una menor de 14 años, cuyos progenitores ya habían recibido la segunda dosis y por ello no hubo mucho riesgo. Hay un caso de la niña de 14 años, ¿no? Donde los adultos mayores, sus abuelos, que estuvieron inoculados con las 2 dosis tan solo tienen síntomas leves. Esa es la importancia de vacunar, ¿no? Otra de las novedades que se dio a conocer es del cerco epidemiológico que se está realizando en la ciudad de Loja, debido a que una de las pacientes infectadas con la variante Delta estuvo participando en una reunión familiar. Nosotros estamos investigando cuáles son los contactos que estuvieron realmente cercanos a esta paciente y los contactos de esos contactos. En la sesión hubo el petitorio a los alcaldes para que tomen acciones como cerrar balnearios y realizar controles permanentes en centros comerciales con la finalidad de controlar el aforo permitido, informó Richard Ceballos. Y a pesar de que la unidad de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19 del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES de Guayaquil está ocupada en un 90%, hay una reducción significativa en el ingreso de enfermos y en el índice de muertes. Mientras tanto, en hospitalización hay una disponibilidad del 70%. Línea de tiempo en la que médicos y pacientes combaten a un virus letal. Palmo a palmo. Tras 15 meses de la pandemia y el desafío de las últimas variantes, en la sala UCI COVID del Teodoro Maldonado Carbo, la ocupación está a un 10% del tope. Hay días más, hay días menos. De las 19 camas tenemos actualmente 6 camas disponibles, anteriormente hemos tenido 7 y hasta 8 camas disponibles. Pero eso no quiere decir que las cosas hayan empeorado, agrega el doctor Soto. Aquí trabajan 60 funcionarios entre intensivistas, terapistas, enfermeras y auxiliares. Nosotros atendemos al momento 5 o 6 pacientes, de los cuales ingresan 1 o 2. En contraste a los meses anteriores que sí teníamos 25 a 30 pacientes. La escasez de sedantes y otros insumos es mundial. Sin embargo, los galenos no cuelgan los mandiles, ni se cruzan de brazos. Siempre tratamos de buscar las estrategias adecuadas para poder ventilar a nuestro paciente, por lo tanto para ofrecerles una sedación, una analgesia y una relajación oportuna, ¿no? Acá la situación ha sido neutralizada a tal punto que hay un contraste significativo entre el número de fallecidos en las últimas semanas versus quienes lograron salir del filo de la muerte. Antes pudiéramos decir que llegamos hasta tener un muerto diario, ¿no? Actualmente no, para nada. Tenemos 5 o 6 días que no ha fallecido ningún paciente. 3, 4 o 5 pacientes que salen de aquí de cuidados intensivos y que van a planta de hospitalización. El área de hospitalización es la otra cara de la moneda, 70% de disponibilidad. Lo mismo sucede en las 2 carpas que se habilitaron en los exteriores para la atención intermedia con oxigenoterapia. Las atenciones bajaron de 19 a 4. Informó Jorge Escobar. Y ha pasado más de un año desde que el COVID-19, amigos, golpeó a la ciudad de Guayaquil y aún hay familiares que buscan los cadáveres de sus seres queridos. Un equipo de Televicentro recogió testimonios de los afectados, quienes aún no han podido dar cristiana sepultura a los suyos. Veamos.
Javier decide darnos la entrevista vía telemática. Nos cuenta que su madre murió el 29 de marzo del 2020, justo cuando Guayaquil estaba siendo duramente golpeada por la pandemia. En el acta de defunción dice causa de fallecimiento, insuficiencia respiratoria aguda, pero él afirma que la llevó al hospital no por COVID. Pero mi mamá en realidad era la presión. Cuenta que nadie le daba explicación sobre el cuerpo de su madre y nos indica estas fotografías que él mismo las tomó en los contenedores. Por último encontré un cuerpo con el nombre de mi mami. No sé si ellos le habían puesto para que yo ya no haga bulla, porque estaba haciendo bulla. Me dice, llévesela, el de la morgue. No, le digo, yo tengo que abrirla. No, ese es prohibido. Cogí y le abrí la funda. Era un hombre. Los días pasaron y simplemente le dijeron que su madre fue enterrada. Y yo estoy seguro que ahí no está mi mamá en esa bóveda. De eso ha transcurrido 1 año y 4 meses. Pide la exhumación, pero ya no sabe a quién más acudir. Algo muy similar le pasó a Greta Encalada. Su hermana Dolores murió el 25 de marzo del 2020 con síntomas del COVID, pero en el acta de defunción detalla todo menos eso. Era guardia de seguridad, nunca pudo hacer cuarentena. La llevaron a 3 casas de salud, pero nadie quiso recibirla. Finalmente, en el trayecto falleció. El cadáver estuvo 3 días en casa hasta que agentes de criminalística lo recogieron. Yo le digo, ¿y dónde se la llevan? Entonces me dice, señora, la custodia termina en el momento de que se la entregue en la morgue del Guas. Entonces después usted tiene que esperar que nosotros la llamemos para saber cuál es el destino del cadáver, porque todos estos cuerpos que están muriendo y en esta forma, eso se va a encargar el gobierno. Desde allí no supo más del cuerpo. Le dijeron que revise en el sistema, pero nunca apareció. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección que permitió la identificación de algunos cadáveres, pero hay otros que aún están desaparecidos. Sin embargo, todo da un giro a finales de marzo, pues el 30 de ese mes, quien lidera la Fuerza de Tarea Conjunta creada por el entonces presidente Lenín Moreno es Jorge Guáttez, para hacerle frente a la grave situación por la que atravesaba esa ciudad. Todo lo que se recogió con la Fuerza de Tarea Conjunta, todos están identificados, todos enterrados, todos sepultados, todos entregados. Si bien es cierto, Guáttez asume esa función el 30 de marzo, pero hay quienes fallecieron antes de esa fecha. Y cuando le preguntamos por esos desaparecidos, esta fue su respuesta. ¿Cómo yo me le hago o le doy respuesta de algo en el cual yo no estaba? Para él, hay quienes deben responder. Para mí la responsabilidad está en quien manejaba los contenedores, que era el Hospital del Guas, porque ellos custodiaban esos contenedores. Hoy nadie sabe más de lo que se publica, de lo poco que ahora se escucha, y de aquellas historias como estas de familiares que no se cansan, pero siguen buscando respuestas. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecuta operativos preventivos para controlar el aforo y el correcto uso de la mascarilla en el transporte público. A la par que avanza la vacunación, se ve un mayor relajamiento de las medidas de bioseguridad en la ciudadanía, cuando por el contrario la consigna es seguirse cuidando, más aún cuando la nueva variante del virus Delta se ha confirmado en el país. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito inició operativos de control del correcto uso de la mascarilla en unidades de transporte público. Les recordamos hacer el uso de la mascarilla. Con la ordenanza estipula que si por primera vez se comete la infracción será sancionada con una multa de $100. Por segunda ocasión o reincidencia será una sanción de $200. Los operativos por lo pronto son preventivos y no sancionatorios. Se realizarán en horas pico en diferentes puntos de la capital. Concienciando a la ciudadanía sobre el uso de la mascarilla y sobre la importancia, con el fin de eliminar cualquier riesgo. Además de ello, se controla el número de pasajeros para evitar aglomeraciones. Se puede verificar que la gran cantidad de vehículos están con el aforo permitido. Muy pocos no los han estado. Este trabajo fue visto con buenos ojos por los usuarios del transporte público. Me parece muy bien y efectivo, ya que sí hay un relajamiento. Me parece perfecto que hagan concientización a la gente. Aunque también recomendaron que los mismos controles se ejecuten en el transporte público municipal. En el trole, en el metro, hay aglomeraciones y ahí no hay ningún tipo de control. Especialmente en las horas pico. Ahí hay más gente
aglomerada. Luego de los operativos preventivos vendrán los sancionatorios que se realizarán conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Control. Las autoridades recuerdan que según la ordenanza municipal, todos los pasajeros de un vehículo público o privado deben portar su mascarilla correctamente, incluso si va una sola persona. Estamos sujetos a los controles tanto de Policía Nacional como de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Entonces siempre tenemos una interacción, entonces tenemos que estar listos y precavidos para eliminar el riesgo. En Quito informó Adriana Rojas. La entrega de kits de alimentos para personas que acudan a vacunarse provocó largas filas allá en la ciudad de Guayaquil, en 2 puntos que puso el municipio al norte de esa ciudad. A las 12, la fila parecía inacabable y algunos se escondían del sol con lo que encontraron. Todo por una dosis y el kit. A las 9 de la mañana, ya, imagínense aguantando el sol. No rueda la fila porque dice que están atendiendo primero a la gente que de las empresas. Pero se supone que la gente de las empresas la están vacunando a la empresa misma, ¿no? Así no puede avanzar, pues ¿qué le cuesta poner 10 del lado de allá y 10 de este lado? En el centro de vacunación municipal del ITV, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, Nayib Chajerben explicó que no hay filas preferenciales para las empresas de sectores estratégicos. Constan más de 1.200 a 1.300 usuarios. Pero no hay una preferencia, entran equitativamente. Claro, entran 10 en 10. 10 de un grupo, 10 de otro grupo. Hoy debían vacunarse las personas de 45 años, así como los ciudadanos de 16 a 19 años, con enfermedades agravantes. Normal durante todo el día, toda la mañana, y ya llevamos 2.000 personas. El problema al mediodía que se suscita es que existe el corte por parte del Ministerio de Salud Pública. Temprano, lo mismo en el centro de Mucho Lote. Hubo quienes contaron más de 2 horas. Ya siquiera unas 100, 200 personas. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Guayaquil, el proceso, a cargo del Ministerio de Salud, continuó sin sobresaltos. A todos los que están en la primera línea, en el área de la salud, a los que hacen falta y sobre todo a los estudiantes de odontología. Sucedió un día después de que la alcaldesa ampliara la entrega de kits alimenticios para ambas dosis y advirtiera que sin el carnet nadie podía entrar a centros comerciales y buses en las fiestas de octubre. La próxima semana abrirán 3 más. Informó Jorge Escobar. Y al retornar en la ciudad de Quito, agentes de la policía desarticularon una presunta organización delictiva dedicada a la comercialización y difusión de pornografía infantil. Estas y otras informaciones en detalle en un instante. Ya venimos. Plan de vacunación 900. Este viernes 16 de julio, todas las personas de 44 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 16 a 19 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos en este día viernes. Provecho los que están desayunando. Preste atención, en Quito, agentes de la policía desarticularon una presunta organización delictiva. Esta estaba dedicada a la comercialización y difusión de pornografía infantil. Una pareja fue detenida y 2 menores ventajosamente rescatados. Cuando alias Conan y su pareja Sammy descansaban en una casa ubicada en el sector de la comuna, agentes de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana, con el apoyo de varias unidades policiales, ingresaban en busca de evidencias y de la pareja, acusada presuntamente de utilizar menores de edad para obtener videos y fotografías de carácter sexual. Pudimos determinar a 2 personas, a 2 ciudadanos de 35 y 30 años, los mismos que al momento de proceder a la aprehensión. El hombre y su pareja están acusados de filmar videos sexuales con menores de edad. De los seguimientos policiales, supuestamente vendían las imágenes por redes y lo comercializaban también entre conocidos. La mujer ejercía la prostitución y en ese entorno aparentemente ofrecía el material pornográfico. Los mismos van a ser trasladados hasta la fiscalía para poner órdenes
pueden ser puestos a órdenes de la autoridad competente. En el allanamiento encontraron un arma de fuego, 2 cámaras fotográficas, preservativos, consoladores, 2 tablets, 6 discos con evidencias de pornografía infantil, memorias, entre otros artículos que eran utilizados para guardar las fotografías y videos de carácter sexual. Los mismos que pues serán ingresados en cadena de custodia y realizar la respectiva pericia para poder determinar el hecho. 2 menores de 10 y 15 años fueron rescatadas. Los agentes de inteligencia indicaron que las víctimas pertenecen al círculo familiar de los sospechosos. Las investigaciones están dirigidas a determinar si eran abusadas por alias Conan y Sami. Era la encargada de la filmación. En Quito informó Iván Casamen. Y 4 viviendas que operaba como moteles en el suroeste de Guayaquil fueron clausuradas por autoridades de control. Aquí se encontró a varias féminas prestando servicios sexuales junto a sus clientes. Se trató de un operativo sorpresa a lo largo de la calle 17 en el suroeste de Guayaquil, donde agentes de la Policía Nacional, junto a miembros del Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil y la Intendencia de Policía, llegaron a 4 casas donde sus propietarios se prestaban para ponerlas como servicio de motel y casas de citas. En esta última se ofrecían servicios sexuales. Son domicilios que se han adecuado para prestar servicios a terceras personas que realizan actividades sexuales y en ese sentido es que hemos procedido. Se han encontrado personas trabajando, se han encontrado preservativos, bebidas alcohólicas y este tipo de cosas. Se ha verificado alrededor de unas 7, 8 mujeres que han estado ofreciendo sus servicios sexuales, así como con la ingesta de bebidas alcohólicas con clientes al interior del mismo. Por lo que se procedió a clausurar 4 viviendas. En una de estas, dice la autoridad, su propietario es residente, puesto que anteriormente se le había colocado un sello de seguridad, el mismo que fue violentado. La semana pasada la clausuramos, el día de hoy violentaron los sellos y encontramos hoy nuevamente en este operativo que han violentado nuevamente los sellos y estaban haciendo uso de esta misma actividad. Lo que vamos a hacer como municipio es la multa al predio y al dueño de la casa. Esto depende del tipo de actividad que infrinja, pues no. Esto puede ser de un salario básico hasta 7 salarios básicos que son $2.800. Algo que llamó la atención de las autoridades es que en el interior de una de estas casas se encontró un sistema de monitoreo. Lamentablemente los sistemas de seguridad que han sido encontrados en estas viviendas no son básicamente para determinar la presencia o para la disuasión de personas indeseables, por el contrario, más bien son utilizados para alertar a estas personas que trabajan al margen de la ley de la presencia de las autoridades de control. Es así que basándose en estos sistemas de seguridad, así como lo que conocemos vulgarmente como campaneros, quienes se apuestan en las avenidas principales, quienes están avisando vía telefónica, mensajes a los residentes de estas casas sobre los operativos que están realizando las autoridades competentes. Estos operativos se extenderán en el sector norte de Guayaquil, donde también ha existido denuncias de este tipo, informó Carlos Julio Gurumendi. Y tras un trabajo de investigación de varios meses, la Policía Nacional junto a la Fiscalía logró detener a 7 personas en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas, mismas que se dedicarían al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. La zona 7, inmuebles fueron hallados y allí encontraron residuos de la droga que era comercializada. Es una guerra sin cuartel, pues que en todo caso tiene la Fiscalía con la policía, junto a la policía, para tratar de mantener el control y bajar el índice de violencia y que viene de la mano con el asunto del microtráfico. Y un presunto sicario fue asesinado por quienes iban a ser sus víctimas. Esto se registró la noche del jueves en la cabecera cantonal de San Borondón. La policía recaba indicios del caso para dar con el paradero de esta banda, pues existen 2 heridos quienes acompañaban al abatido. Llegó a matar y fue reprimido por quienes iban a ser sus víctimas. El hombre, quien quedó tendido en un portal, no fue identificado. Esto sucedió en la cabecera cantonal de San Borondón, en la provincia del Guayas. Existe una persona muerta con arma de fuego. Tenemos información de que esta persona viene acá a atacar a una familia. De igual manera podemos indicar de que al parecer fue repelida. Al parecer es un presunto sicario, el mismo que cae abatido. El presunto sicario estaba acompañado de 2 personas, quienes resultaron heridas y fueron trasladadas hasta una casa de salud en la ciudad de Guayaquil.
se encontraría en un vehículo en compañía de 2 personas más y, como se indicó, la persona estaba armada. Al momento existen aproximadamente unos 4 indicios balísticos. Al sitio llegó el personal de criminalística y agentes de la Fiscalía, quienes recabaron la información del caso. Habrá que terminar con las investigaciones, se va a levantar, como les digo, indicios, se va a pedir las cámaras que existan por el sector, testigos, cualquier tipo de cosas que ayude a la Fiscalía a esclarecer el presente hecho. Desconocemos los móviles o la motivación del presente hecho, ¿no? Pero lo que sí, como le manifesté, si una persona está armada es porque algo iba a hacer, ¿no? No hubo robo, ningún delito contra la propiedad y al parecer tampoco son de la zona, son de aquí del Cantón San Borondón, tampoco son las personas que resultaron heridas y el fallecido. De enero a julio del presente año, la Fiscalía reporta 7 muertes violentas suscitadas en este cantón guayacense, informó Carlos Julio Gurumendi. Y la violencia realmente no para, amigos. Un hombre murió tras haber recibido 2 puñaladas de quien aparentemente habría sido su pareja. Esto ocurrió en el centro de Guayaquil. Minutos después del asesinato, la policía logró capturar a la persona responsable del delito y sus cómplices. En plena vía pública quedó tendido el cuerpo sin vida de un hombre que minutos antes había sido atacado con un arma blanca. El hecho se registró a las 10 de la noche del jueves 15 de julio, en las calles Luque y Antepara, centro de Guayaquil. Un sujeto vestido de mujer habría propinado 2 puñaladas a un ciudadano de aproximadamente 20 años. De acuerdo a los moradores, se trataría de un crimen pasional. El responsable del hecho llegó al punto conociendo que la víctima a diario se dirigía desde ahí a su domicilio ubicado en el Cantón Durán. La discusión que habrían tenido y la inconformidad que el presunto agresor habría demostrado, pues habría sido expresado en el momento en que habría estado agrediendo a la presunta víctima. Minutos más tarde, gracias a un operativo ejecutado por la policía, se logró dar con el paradero del victimario y otras personas más que lo habrían acompañado durante el asesinato del joven oriundo de la provincia de Chimborazo. Hasta el punto llegaron los familiares del occiso consternados por la situación. Informó Celeste Dueñas. Y más adelante, amigos televidentes, en Alemania cerca de 60 personas fallecieron y decenas están desaparecidas tras devastadoras inundaciones al oeste del país. Los detalles de estas y otras noticias del mundo se las contamos al regresar. Y este sábado 17 de julio se llevará a cabo la 6ª peregrinación arquidiocesana promovida por el Santuario de la Santa María Madre de Guayaquil. La ceremonia será de forma virtual. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Se trata de un acto de fe, de amor, de unión. El Todopoderoso guiando el camino para una nueva jornada. Se trata de la 6ª peregrinación arquidiocesana, la cual se llevará a cabo este sábado 17 de julio, encabezado por el Santuario Santa María Madre de Guayaquil. La actividad será virtual, pero en un evento de esperanza, el padre Jair Rodríguez subirá en un helicóptero y dará la bendición a la ciudad con la imagen de la Santa María Madre de Guayaquil, a la urbe que en estos momentos necesita más fe que nunca. A partir de las 6 de la mañana que tendremos el Santo Rosario, a las 7 de la mañana la misa con el arzobispo desde la capilla arzobispal, y a las 10 de la mañana la bendición de la ciudad con la imagen de Santa María. Nos mantenemos en esta misma línea de los cuidados que debemos tener y de una manera virtual. Decenas de feligreses ya se alistan, emocionados están, pues son las uniones como esta las que ponen a prueba la fe, la misma que sale intacta de cada batalla. Estamos en la 6ª peregrinación, 2 virtuales han sido y las demás sí ha sido bien participativa de la comunidad, de las parroquias aledañas, porque la devoción no solamente es parroquial, sino es arquidiocesana, así que vienen parroquias de toda la arquidiócesis de Guayaquil. Es un evento al que todos están invitados y que su objetivo principal es recordar aquella frase que nos regaló el hombre más sabio que hemos conocido: amad los unos a los otros. Estas son las actividades que por ahora nos han mantenido. En pandemia oramos mucho a nivel de iglesia doméstica. Se cerraron iglesias, pero se abrieron miles de iglesias domésticas. Yo creo que eso es lo que nos ha sostenido en este tiempo de pandemia. Informó Julio César Saona. Plan de vacunación 900
Este sábado 17 de julio, todas las personas de 43 años y quienes no acudieron a su cita durante esta semana están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 16 a 19 años, quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad, pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.